Hablemos de las grandes preguntas de la existencia. 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. A final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. ¿Cuáles son esas grandes preguntas? Bueno, en realidad hay varias, pero son aquellas típicas que ustedes se pueden encontrar en algunos libros, pero también son aquellas preguntas que salen casi por sentido común en algún momento siquiera de la vida de cualquiera. ¿Cómo se originó el universo? ¿Tiene algún sentido trascendente la existencia humana, terrena? ¿Cuál será el futuro del ser humano? Muchas de estas preguntas la gente común y corriente, la gente que tiene, vamos a decir, los pies sobre la tierra la mayor parte del tiempo, no son preguntas que se hagan con frecuencia. Normalmente la gente, estoy pensando en la gente de Occidente, va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en sus tiempos de ocio se leerá una novela entretenida, verá un programa en YouTube o alguna película o serie en streaming. Pero este tipo de preguntas no florecen en la cotidianidad, salvo en situaciones complejas, alguna depresión o después de la muerte de un ser querido. Son las situaciones más clásicas en donde aparecen estas preguntas, y después de un tiempo, cuando se pasa la crisis, vuelven a quedar en el olvido. Pero hay otras personas que tienen un natural interés, una curiosidad que los lleva a pensar con frecuencia este tipo de cosas. Bueno, esas personas que tienen esa natural curiosidad muchas veces llegan a este proyecto educativo, porque aquí hablamos de este tipo de cosas con total frecuencia. Y no solamente para gente que está cursando cursos de depresivo o se encuentra en una fase posterior a la muerte de un ser querido. Es decir, no se trata de contenido solo para depresivos y solo para personas que se encuentran en etapas del duelo. No es malo hacerse estas preguntas, pero lo importante es saber dónde buscar respuestas. No todo sirve, hay que tener cuidado. Y entonces lo que quiero hacer yo con esta cápsula es recomendarle algunos libros. Y para eso he escudriñado en mi biblioteca personal buscando libros que de alguna u otra manera me han marcado en los últimos años, por distintas razones.
Y escogí 5. 2 escritos por ateos, otros 2 por creyentes y un quinto que vamos a llamar como neutral, o de una persona holística que ha tratado de mirar por todas partes. ¿Ok? Vamos al grano entonces. El primer libro que les voy a recomendar es del fallecido científico Stephen Hawking, muy conocido en la divulgación científica internacional, ¿cierto? Sobre todo en astronomía, en astrofísica. El profesor murió a principios del año 2018 y podríamos decir que se convirtió en el físico más célebre después de Albert Einstein. Escribió una serie de libros de divulgación científica. Entre los más conocidos se cuentan Breve historia del tiempo, El universo en una cáscara de nuez, La teoría del todo. Pero existe un libro póstumo que se publicó después de su muerte, que él alcanzó a escribir casi a la mitad. Y es la primera recomendación, y es este libro, titulado Brief Answers to the Big Questions. El libro hoy en día también está publicado en español, así que ustedes podrán decidir si quieren leerlo en el idioma original o bien en la traducción. Como es un libro ensayístico, en realidad da lo mismo si lo leen en español o en inglés, no hay mucha diferencia. No pierden, digamos, el estilo, que es muy propio de cuando se trata de leer una novela. Ya no es lo mismo, ¿no? Así que no hay problema si es que leen la traducción, no se pierden de mucho. A ver, vamos a decir que es el libro dentro de los 5 que les voy a recomendar más simple, más básico. Es para empezar a adentrarse en las preguntas. Y claro, el profesor Hawking nunca ocultó que él era un ferviente ateo. Y por lo tanto, cuando usted lea este libro, las respuestas que va a encontrar son las de una persona atea. ¿Pero por qué se los recomiendo? Porque, bueno, en general lo que hace este libro póstumo es resumir toda la visión acerca de las grandes preguntas que tuvo Hawking antes de morir. Hay una evolución en su pensamiento. Dejó la puerta abierta a la existencia de Dios en sus primeros libros, pero después ya la cerró por completo. Y entonces la gracia de leer esta obra póstuma es que ustedes se pueden encontrar con la última visión, la más sólida, con la que se fue a la tumba en el fondo el profesor Hawking. Y de añadidura, por supuesto que les recomiendo inscribirse en un curso del proyecto que se llama Stephen Hawking, una mente extraordinaria, que por cierto es un curso al cual pueden acceder, como todos los programas que se imparten en PFW, todas las personas. No tiene prerequisitos de entrada y se puede inscribir desde cualquier parte del mundo. ¿Okay? Así que visiten nuestra página web www.patagoniafreeworld.com y conozcan todo nuestro contenido. Y si quieren un gran descuento de hasta casi un 50%, a veces incluso un poco más, dependerá de las fluctuaciones del mercado en el mes, pueden escribirnos a cursos@patagoniafreeworld.com solicitando un código de descuento para el curso en el cual están interesados en inscribirse. Después de este réclame comercial, volvemos a el top de 5 libros acerca de las grandes preguntas. El segundo libro que les voy a recomendar es, para salirnos del ateísmo e ir a una persona con ferviente fe, un libro llamado Historia del Mundo Angélico. No lo tengo en físico, lo leí en formato Kindle. Ustedes lo pueden descargar de manera incluso gratuita, de forma legal, pero si quieren contribuir con el autor pueden encontrarlo como a 1.000 o 1.500 pesos chilenos, que es poco menos de $2, en Kindle, y entonces lo leen, digamos, con el formato bien diagramado, ¿cierto? Para que se vea bonito a la vista. A ver, Historia del Mundo Angélico es un libro escrito por un sacerdote español llamado José Antonio Fortea. El señor Fortea se ha hecho famoso no solamente en España, sino que incluso en el mundo anglosajón en los últimos años, porque podríamos considerarlo como el sucesor de otro gran y célebre sacerdote llamado el Padre Amorth.
muy conocido, sobre todo este año, porque se hizo una película sobre su vida, bien hollywoodense, pero se hizo al fin y al cabo una película sobre su vida, que era un exorcista italiano. Bueno, el señor Fortea también es un exorcista. Y cuando uno dice esta palabra, suscita muchas veces cierta muesca de burla de gente que a uno le recomienda esto porque dice, oye, pero ¿qué estás hablando? Esto es un payaseo. ¿Cómo que exorcista? ¿De qué estamos hablando? Bueno, lean primero el libro y se van a dar cuenta de que de partida es un libro que fue escrito con una pasión enorme y se nota. Cada palabra está escrita con un verdadero fervor religioso y filosófico. Y además, si uno se adentra en la biografía del profesor Fortea, se van a dar cuenta de que es una persona tremendamente erudita, sabe latín, sabe o habla un inglés muy fluido, ha estudiado en profundidad teología, filosofía, incluso ha incursionado en cuestiones matemáticas, al menos durante su temprana adolescencia y posteriormente en asuntos informáticos. Una persona bastante completa. Desde el punto de vista de sus gustos intelectuales, tiene también una gran pasión por el cine, una gran pasión también por la música clásica o sinfónica. Bueno, ¿para qué les voy a seguir hablando? O sea, es una persona que realmente vale la pena leer y este es uno de sus tantos libros, tiene muchos, pero este es el principal que les recomiendo de este autor. Y si les interesa todo este tema extrañísimo del exorcismo, valga la redundancia, les recomiendo un curso también del proyecto titulado El extraño fenómeno del exorcismo. También lo van a poder encontrar en nuestro sitio web. Si nos queremos devolver al ateísmo, les voy a recomendar otro libro que también tengo en Kindle, que se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang. Lo he recomendado más de una vez en distintas oportunidades, pero lo voy a seguir recomendando porque es uno de mis libros preferidos de la vida. La historia de tu vida es una novela corta, pero que viene incluida con otros cuentos y con otras obras del autor que también vale la pena leer. Y en él se hizo una película acerca de esta novela, de hecho, que se llama Arrival, acerca de una supuesta raza alienígena que viene a la Tierra y entonces tienen que contratar a un físico y a una lingüista para poder intentar comunicarse con estos extraterrestres. Esta novela es fascinante porque demuestra que el autor tiene un profundo conocimiento, interés y curiosidad acerca de las grandes preguntas, especialmente acerca de la naturaleza de la libertad humana y acerca de la naturaleza del tiempo y la naturaleza de la conciencia. Todas preguntas muy profundas que vale la pena entonces tener una mirada acerca de él. Y respecto de la historia de tu vida, yo les voy a recomendar, si les interesa, otro programa del proyecto que se llama Libertad, Determinismo y Conciencia. De hecho, viene un breve apartado en donde analizamos precisamente esta obra. El señor Ted Chiang es también ateo, pero en su literatura uno se da cuenta de que le genera cierto tormento el asunto acerca de la existencia de Dios. Por lo tanto, de todas maneras, hay que leerlo a sabiendas de lo que uno se encuentra. Siempre uno tiene que saber a quién está leyendo para saber, cómo se diría en Chile, con qué chichita uno se está curando, ¿no? Y por lo tanto, vamos a volver a otra obra creyente, que esta sí la tengo en versión papel, y que es un libro, de hecho, que leí a principios de este año y que se llama Explorar el Universo, última de las periferias, los desafíos de la ciencia a la teología. Nada menos que editado por el Observatorio Vaticano, que es la institución oficial de estudios astronómicos de la Iglesia Católica. Y este libro recopila una serie de ensayos escritos por filósofos, teólogos, astrónomos, muchos de ellos ligados a la astrofísica y a la cosmología. Estamos hablando de astrónomos importantísimos, gente que trabaja tanto en universidades como en el MIT o en la Universidad de Arizona, fundamentalmente, que son creyentes y que escriben este libro acerca también de las grandes preguntas desde el punto de vista de la astronomía.
muy recomendado. Como ven, yo lo tengo completamente destacado porque me era inevitable ir tomando nota, sobre todo porque este libro fue parte de la columna vertebral de otro curso que se imparte en el proyecto, conocido como Grandes Misterios del Cosmos, Dios frente a la ciencia. Así que si les interesa ese tema, también invitadísimos a inscribirse en ese programa, que por cierto viene de regalo una revista también publicada, exclusiva del proyecto Patagonia Free World, llamada Quasars en español, en donde se van a encontrar con una serie de artículos acerca de cine, filosofía, justicia, astronomía, entre otros temas. Invitadísimos. Oigan, esta ya es un ofertazo que no se puede dejar pasar. Una revista gratis por la inscripción, más el 50% de descuento que ustedes pueden obtener. Nadie se ha arrepentido de esa adquisición por el momento, y llevamos ya varios meses con ese programa. Bien, y por último, el quinto libro, el holístico, que le vamos a llamar, es el libro Un verdor terrible, o When We Cease to Understand the World, de el escritor chileno Benjamín Labatut. Labatut es un personaje bien curioso, se ha hecho muy famoso en el mundo de la literatura en los últimos años. Ha escrito varios libros, todos en general transitan por las mismas temáticas. Labatut está obsesionado con la física, con la religión, con las grandes tragedias o las cuestiones oscuras que atormentan a los más importantes genios del mundo contemporáneo. Y Un verdor terrible es un libro que lo arrojó a la fama, podríamos decir. Pero también hay otros muy interesantes, por ejemplo, Después de la luz, que viene justo antes de Un verdor terrible y que tiene una temática muy similar. Antes también escribió La Antártica empieza aquí, que también es un muy buen libro. Y este año lanzó The Maniac, que es, me parece que el primer libro que escribió no en español, sino que en inglés. Como le fue tan bien con Un verdor terrible, dije, bueno, aquí hay mercado, y me parece que ahora está viviendo de hecho en Estados Unidos, así que lanzó The Maniac en inglés, pero me parece que Anagrama ya lanzó la versión al español también traducida directamente por él, con todo su equipo editorial, por supuesto, pero así que si no saben muy bien inglés, les recomendaría leerlo en español porque el mismo autor está detrás de la obra en español. Sobre The Maniac, que es un libro muy interesante, va a haber un análisis exhaustivo de esa obra en los apéndices del curso Libertad, Determinismo y Conciencia. Así que, bien, ya saben, ahí tienen 5 libros para aprender acerca de las grandes preguntas de la existencia y por supuesto también una serie de cursos virtuales impartidos por el proyecto, en los cuales ustedes pueden inscribirse a un solo clic de distancia, con precios realmente accesibles para todos los bolsillos, y recuerden que tampoco tienen prerequisitos, así que cualquiera los puede tomar, independiente de si sean estudiantes de escuela, universitarios o ya profesionales, o se dediquen a un oficio o lo que sea. A mí me da lo mismo cuál sea la edad que tengan y cuál sea la profesión o oficio al que se dedican. Lo único importante para inscribirse en un programa digital de PFW es tener la curiosidad por el contenido que ahí se imparte. Así que muchas gracias por ver esta cápsula de recomendación literaria y nos vemos en los cursos y también en los libros que he escrito yo. También se los recomiendo de pasada, pero eso sería, digamos, desbordar el réglame comercial en este video. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme.